tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, Indicador Político Televisión. Nos acompaña un veterano reportero de toda la vida, sangre de reportero en el cuerpo, Roberto Vizcaíno, trabajado desde hace más de 40 años en los medios de comunicación. Roberto, primero, tu espacio es el espacio legislativo. Gracias, Carlos. Buenos días. ¿Cuál es el saldo que podemos tener de esta legislatura que termina? Mira, Carlos, yo creo que el saldo fundamental es que esta legislatura es histórica. Ha sido la más productiva, no solamente en cantidad, sino en profundidad de reformas del Estado, de la remodelación del Estado mexicano. La implementación de las reformas, bajarlas a la vida diaria de los ciudadanos va a llevar tiempo y no nos damos cuenta todavía de la importancia que tuvieron las reformas, pero podríamos hablar de que esta legislatura, uno antes era el México de esta legislatura y otro va a ser el después de que se vaya, ¿no? Se hicieron reformas del Estado muy profundas, no se han aplicado. ¿A quién le corresponde? ¿A quién se le debe exigir cuentas? Al Ejecutivo, pero eso es normal, ¿no? La implementación de las reformas, bajarlas, hacerlas realidad, pues lleva tiempo, es un paso natural, normal, ¿no? Es la prueba de la efectividad y el error. Ahora vienen la adecuación de las reformas, va a tener que ver alguna adecuación en la legislatura que viene sobre lo que se ha encontrado en las reformas con la realidad mexicana. Es normal, o sea, esto ocurre en todas las sociedades y en todos los países del mundo. Lo que pasa es que se creó tal expectativa que mucha gente pensó, grandes segmentos pensaron que una vez realizadas las reformas automáticamente iban a venir los cambios. Y bueno, pues eso va a tardar mucho dependiendo de las reformas. La de telecomunicaciones, por ejemplo, bueno, pues apenas estamos viendo lo del cambio analógico, ¿no? El fin de una era de la televisión y la entrada del otro, la conectividad que ya estamos viendo con el ingreso de cada vez más ciudades con internet abierto, en fin. Es una cosa es las reformas y otra cuestión es las obras y adecuaciones en normas que van a generar. Yo creo que esto va a tener en las distintas ramas, la laboral, comunicaciones, la educativa, que ha sido más evidente con las acciones de la coordinadora, en fin, va a tardar tiempo, años. Roberto, uno de los datos más significativos, aparte de la reforma del Estado, que se vio a lo largo de esta legislatura en 3 años, fue la institucionalización del PRD. Comenzó firmando agendas legislativas en el Pacto por México, luego hubo un problema muy grave cuando López Obrador rompe con el PRD se obliga a pasar más a la oposición, inclusive en el Congreso, y ya después volvió otra vez a la institucionalización. El presidente de ambas cámaras eran del PRD, ya no hay tomas de tribunas. ¿Cómo se vio desde dentro? ¿Qué proceso percibieron ustedes como reporteros? Mira, fue muy rápido esa readecuación. Lo que pasa es que ganó, creo, tiene que ver con la vida interna del PRD. Durante los 6-8 años anteriores se había dado una confrontación muy fuerte entre la corriente de Nueva Izquierda con las corrientes aliadas con Andrés Manuel López Obrador, fundamentalmente lideradas por Izquierda Democrática de René Bejarano y Dolores Padierna. Estando las dos corrientes representadas fundamentalmente en las dos grandes cámaras, Senado y diputados, predominó la mayoría
la fuerza de la estructura de Nueva Izquierda, ¿sí? Digamos, las representaciones en una y otra cámara de las dos corrientes fueron 2/3 a 1/3. Entonces, la inercia del trabajo legislativo, la gran experiencia que tienen en este trabajo tanto el PRI como el PAN, que son los dos partidos que han estado en el Congreso durante los últimos 70 años, jaló inevitablemente a la parte más belicosa, que era la parte de Andrés Manuel López Obrador. Los integrantes de Nueva Izquierda son más del corte de la socialdemocracia europea. Tienen, a pesar de que se lo niegan, tienen más estructura ideológica que la de Andrés Manuel López Obrador, que la de Izquierda Democrática. Ellos son más el tipo de izquierda revolucionaria, ¿no? Digamos, esta izquierda que ha estado representada durante todo el siglo pasado en la misma sociedad mexicana, ¿no? A través de los sindicatos, de los gremios, en fin, lo vemos ahora mismo con la CENTE, en fin, este tipo de expresiones violentas, ¿no? Quieren arreglar todo a golpes y pues no se puede, ¿no? Y terminó predominando sobre todo en esta legislatura, el rompimiento que se da en lo interno entre las dos fuerzas mayoritarias. De hecho, Andrés Manuel López Obrador, más que renuncia, sale expulsado del PRD, ¿sí? No le quedó otra alternativa más que irse fuera del PRD cuando se dio cuenta que no podía tener el control del partido, lo había perdido frente a Nueva Izquierda, cuya estructura territorial y de poder era 70-75% en relación al un 20-15%, y donde jugaban otras fuerzas intermedias ahí. Y eso lo aprovechó muy hábilmente el PRI y el presidente entrante Enrique Peña Nieto, a través del Pacto por México, que pues fue en mucho una bendición de conducta y de imagen para esta parte del PRD de Nueva Izquierda. Sí, de repente mostró una imagen de institucionalidad, como bien tú dices, del juego, del manejo del juego, del reparto del poder por la vía institucional, constitucional, que bueno, pues lo estamos viendo ahora, ¿no? Sigue ocurriendo que en el Congreso ya se formó las fracciones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados ya se formaron las fracciones de Morena, que son la representación de Andrés Manuel López Obrador, pero ya vemos en la integración de estas fracciones la presencia real de Andrés Manuel. Es mínima, son de 500 diputados, serán unos 15 diputados, y en el Senado pues, serán 5 senadores, ¿no? De 128. Tomados de prestados de otros partidos. Así es, ¿no? Tomados de prestados. Entonces, yo creo que allí pues en el fragor del trabajo legislativo por las reformas constitucionales, que fueron muy profundas, todas, se da este reacomodo político, ideológico, institucional, que ha sido muy importante. Yo creo que... Ahora, ¿cuál ha sido el pasivo, cuando menos se ve desde la opinión pública, de esta legislatura
y que fueron las iniciativas que envió el presidente de la República en materia judicial, penal, sobre todo en medio, cada una de las iniciativas, de un recrudecimiento de acciones y ofensivas del crimen organizado. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué algo tan importante, igualmente importante que puede ser la reforma energética o la reforma educativa, por qué no salieron, por qué no se discutieron, por qué la impresión que se tiene es que la Cámara no tuvo la decisión y la valentía de reformular todo el aparato de policíaco y de impartición de justicia? Fíjate que allí, sobre todo las 10 propuestas del presidente Enrique Peña Nieto, estas 10 propuestas basadas fundamentalmente en 2 ejes, que es mando único policíaco y la desaparición de poderes en alcaldías presumiblemente penetradas por el crimen organizado. Allí hubo varios factores que detuvieron y congelaron estas iniciativas. Por un lado, el PAN, que es la segunda fuerza en el país, vio que podrían verse afectados en un momento determinado en su presencia real de poder en México, que son los municipios. Más que las gobernaturas, les interesan las alcaldías. Allí sí hay un reparto importante de alcaldías. Podríamos estar hablando de alrededor de unas 300 alcaldías o más, 400 quizá, alcaldías de parte del PRD, y algunas muy, muy importantes, como son donde han rotado, ¿no? Como la de Mérida, Monterrey, Tijuana. O sea, son presidencias municipales muy importantes para el PAN. Y ellos se dieron cuenta que, por un lado, sin el control policíaco por parte de las alcaldías y bajo la amenaza en un momento determinado de una intervención federal en la estructura del municipio, podrían verse anulados. Entonces, intervinieron esos intereses dentro en el trabajo legislativo, y que se combinaron con los otros, con otros intereses, que es un interés del que nadie habla, que es los gobernadores priistas. Muchos de ellos no están de acuerdo no estuvieron de acuerdo. Iba a afectar el federalismo, pero hay que afectarlo. Claro. De otra manera no se va a poder resolver. Claro, y ellos vieron un momento determinado que con mando único la federación los iba a tener controlados, y más con un momento de la desaparición de poderes en alcaldías importantes. Entonces, muchos gobernadores mandaron a sus bancadas estatales a empantanar, alargar. Cuando ya iba a salir algún acuerdo sobre alguno de los puntos, había alguien que interponía una objeción y lo demás, y se posponía, al grado de que está congelado. Es una de las... ¿Cuáles serían así los 3 principales temas de la agenda legislativa en general de la próxima legislatura? Los 3, hay muchos, pero ¿cuáles serían los 3? Yo creo que es justamente seguridad, indudablemente el ajuste de la cuestión económica, el impacto que ha tenido la baja del peso del petróleo, y la adecuación de todo el sistema impositivo, el fiscal, y el impacto que va a tener la readecuación de Pemex y todo eso. O sea, en cuanto Pemex deje de producir recursos para el presupuesto federal, ese dinero tiene que salir de otro lado, Carlos. Sí, claro. Entonces, debe de venir en esta
segunda mitad del sexenio una readecuación de la reforma fiscal muy fuerte. ¿Sí? Evidentemente, en gran parte de las cosas que estamos viendo ahora, incluso en la cosa de la violencia, indudablemente hay intereses del sector privado que están jugando con este esquema de la violencia para presionar y lograr pues que disminuya el impacto que tuvo la reforma fiscal en ellos. Bueno, pues muchas gracias, Roberto Vizcaíno. En próximas presencias tuyas aquí en el estudio de Indicador Político Televisión trataremos de ir desahogando el tema de las agendas legislativas. ¿Cómo no? Muchas gracias por su atención.